Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hay veces que las personas o el común de la sociedad piensa que ser pastor es muy fácil. Es más, yo he escuchado, por ejemplo, a políticos en el reciente pasado decir que era muy fácil ser pastor, que eso simplemente era abrir un salón y ya. Que si alguien quiere conseguir plata, simplemente hágase pastor. Yo tuve la oportunidad de escuchar el testimonio del presidente de la iglesia, donde una dama le envía una carta con su hijo diciéndole al presidente de la iglesia que ahí le envía a su hijo para que lo coloque, aunque sea de pastor. Eso como para que ustedes se den cuenta el concepto que algunos tienen del ejercicio ministerial del pastor. Pero no se han detenido a pensar lo que implica ser un pastor, los riesgos que corre un pastor, las responsabilidades que tiene un pastor, las consecuencias que puede cosechar un pastor simplemente por ejercer su ministerio. Y hoy, pues nos ha parecido bien en Tertulia Pastoral hablar de ese tema, que se llama peligros que puede tener o que debe de enfrentar un pastor. Y vámonos con el primero. Hermano Carlos, hicimos una lista acá y el primero vamos a hablar de los peligros del pastor a nivel físico. Que muy poco se tiene en cuenta. Para ello quiero contarle una anécdota que viví como pastor. Era pastor en una iglesia y yo tenía un problema de bronquios bastante serio. ¿Se dice así? Sí, ¿no? sí, señor. O bronquial. ¿Cómo es? Sí, de los bronquios o bronquiales. Exactamente. En aquella ciudad era muy contaminado por causa de las ladrilleras. Sí, señor. Entonces vuela un polvito y afecta. En mi caso personal, me llevó a que tenían que aplicarme 4 inyecciones diarias para poder sobrevivir. No solo era el costo, sino el problema de salud que tenía a causa de esa contaminación. Pero recuerdo algo muy interesante. Llegó un creyente a la iglesia a eso de las 6 de la tarde. Y yo me habían acabado de inyectar, a decirme de que lo acompañara a un evento en un campo. ¿Sí? Bueno, yo le dije que estaba muy enfermo, que ya era la 4ª inyección que me habían aplicado en ese día. Entonces, él dice que pues, ¿dónde está la fe? Que comienzan a cuestionar al pastor. Yo recuerdo mucho esa iglesia por 2 cosas. Y aún 3. La primera, porque nunca me amañé en ese lugar. La segunda, porque viví enfermo los 6 años. Y la tercera, por la desconsideración que se le tiene al pastor. Todo porque piensan de que el pastor inclusive ni se enferma. Y a eso es que voy, al campo físico. Resulta que un pastor, para poder desarrollar el ministerio, debe de tener buena salud. Claro. Una persona que esté enferma no puede rendir al 100% como debe de ser el rendimiento del pastor en el ejercicio de su ministerio. Entonces, es la ocasión que Dios nos da para que cada pastor entienda que su salud es vital, para que cada iglesia comprenda que se debe de cuidar de la salud del pastor, porque su estado físico, en todos sus aspectos, ¿ya? Porque cuando hablamos de lo físico, hablamos de lo psíquico, hablamos de lo emocional, hablamos del ánimo, hablamos de la motivación. Hablar de lo físico
es hablar de un conjunto de cosas que deben de ser parte de la vida del pastor para que el pastor pueda ejercer un ministerio sin quejas, sin dolores, sin restricciones, y en sí el pueblo al cual administra pueda aprovechar al máximo esos recursos que están en ese hombre que Dios ha puesto. Sí, decir que pues dentro de ese ámbito el objetivo es que el pastor pueda definir que también es importante que cuide de su salud física, mental, emocional, para que pueda desarrollar un adecuado trabajo en el direccionamiento de la iglesia desde su rol como pastor. En ocasiones, pues intentando cumplir con todos los objetivos que se trazan y como con todas las necesidades, él sobrepasa su capacidad física y termina por padecer alguna enfermedad en consecuencia de esto, un agotamiento, alguna dolencia, que debiera, pues, bajo la planeación de sus actividades, revisar que, por ejemplo, el pastor debe dormir bien, por ejemplo, debe alimentarse bien, debe saber regular su capacidad física para poder atender a todas las responsabilidades que tiene y a todas atenderlas de la mejor manera. Que desde el campo emocional o psíquico el pastor debiese aprender a manejar esas distintas circunstancias a las que se expone y se sobrecarga como consecuencia natural de tratar con el ámbito espiritual de la feligresía, que en ocasiones ese podría ser un doble rasero, hermano Carlos, y quisiera que usted nos ampliara, usted que tiene más conocimiento. En medicina pasa de que a uno le enseñan de que la empatía debe llegar hasta cierto punto. La empatía alrededor de ponerse por completo en el lugar del otro, porque eso podía limitar el ejercicio de la función como médico. En el ámbito del pastor, pues el pastor todo el tiempo está escuchando unas circunstancias de sus feligreses que son bastante difíciles y que creo yo que el pastor quisiera resolverlas todas, pero en ocasiones hay limitantes. Limitantes, pero puede que el mal manejo de esto termine por sobrecargarlo de manera emocional, suponiendo pues que él puede desubicarlo. No puede hacer todo lo que quisiese. ¿Sabe usted que mirando la Biblia, porque uno aquí siempre tiene la Biblia, ¿no? Sí, la Biblia es como el punto de partida, ¿no? Claro. El ancla. Viene a mi mente el pensamiento o la reflexión que hace Jetro con respecto a la sobrecarga que tenía Moisés. Sí, señor. En conclusión, el suegro le dice, venga, al paso que va, ni usted ni el pueblo. Porque una mala salud del pastor, y en el tiempo de Moisés, pues representaba estancamiento en el desarrollo del proyecto que Dios tenía a través de Moisés, si éste no sabía distribuir las cargas. Entonces, qué importante cuando entramos a analizar estos aspectos del pastor. A veces el pastor es agua bendita, ¿no? Hace todo. Y se llena de la carga de todo el mundo y quiere echarse el viaje de todo el mundo. Yo en la experiencia que tengo como pastor, debo de confesar que dos cosas que he experimentado en el ejercicio ministerial. Una, que a veces me he tomado tan a pecho la carga de otro que he terminado llorando con ellos. Otra, que en razón a las vivencias he aprendido a manejar la vida de tal forma que escucho, planteo posibles soluciones del momento y de una vez olvido para poder tener el espacio otra vez en condiciones de escuchar de nuevo. Pero yo conozco casos de pastores que a causa de la sobrecarga se duermen en el culto. Eso es un espejo de, ¿qué? Cansancio. Claro. ¿Cierto? Sí, señor. Conozco casos de pastores que, estando en el culto, no saben que están en el culto. ¿Ya? Sí. Es algo que es muy, muy complicado. Por ejemplo,
llamarse al pastor a que haga la oración por el que va a predicar enseguida. Y él pasar allí y decir, venga, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso es que es muy importante lo que el pastor Darwin estaba diciendo, una buena salud mental. Yo creo que eso es un problema de salud mental, Sí, sí, sí. ¿cierto? Bueno, que aclarar o matizar que no estamos hablando de locura, estamos hablando de salud mental, del equilibrio de Exactamente. sus funciones superiores. Claro, claro. Concentración. Exactamente. La persona puede perder el horizonte en un momento, todo como exceso de pensar. Uno puede llegar a meterse tanto en una temática que puede desubicarse, desubicarse. Yo tuve una experiencia muy interesante viendo un programa de televisión. Para ese tiempo, Carlitos era niño y el programa de televisión tenía que ver con que soltaban una ternera en un escenario donde hay una cantidad de personas y salen a la faena con el animal. Algo así como corraleja, ¿no? Ujú. Se dice así. Sí, sí, correlejas. Y me llamó la atención que el niño se concentró tanto en lo que vio que terminó gritando casi al borde de la locura, pensando de que la novillona iba a matar a la persona. Se metió tanto en eso que se desubicó. Esto hago el comentario para traerlo a la vida del pastor. Puede darse que el pastor se mete tanto en una problemática de un creyente, de una familia, de su iglesia, de su propia familia, ¿ya? Sí. Que puede afectarlo a tal estado que lo enferma. Y a veces cuando vaya a ejercer, entonces se encuentre que está desubicado, que no coordina bien sus pensamientos, que dice cosas fuera del contexto en que está. Y eso se llama falta de salud mental. Entonces, cuando hablamos de lo físico, tenemos que pensar en eso, en la salud mental. Tenemos que pensar también en una buena nutrición, ¿no? Yo le iba a plantear eso. Una buena alimentación. El pastor debe ser Y con alguien que, buenos complementos. claro. Fíjese que hay cosas de las que, siendo médico rural, el pastor que estaba en ese momento en mi pueblo era diabético. Era un Y hombre dulce. sí, era muy dulce. Y además de eso era el director de misiones distritales, lo que lo obligaba de algún modo por su cargo a viajar muchísimo. Claro. Y entonces en algún momento llegó con una crisis hiperglicémica, con las cifras de azúcar demasiado altas y hablando, bueno, se controló. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿cómo está la alimentación? Dice, no, hermano Darwin, mi problema, ¿usted sabe cuál es? Que yo por no decir que no a los hermanos cuando viajo, entonces lo invitaban a X lugar y a los hermanos que querían invitarlo y pues las comidas son además de abundantes, grasosas, mucho carbohidrato, él por no hacer sentir mal a la persona, aceptaba, pero a la vez que hacía eso se estaba haciendo un daño a él, porque pues el aceptar todas esas comidas lo que provocaba por su enfermedad era que se agravara el cuadro clínico, al punto de que pues una persona muy joven como él en ese momento tuviese con crisis hiperglicémicas todo el tiempo y que no hubiese medicamento que lo mejorara. Esto para decir que es importante que el pastor, por el tipo de labor que desempeña, debiese cuidar la nutrición que recibe y además, como usted dice, por digamos, la actividad desde lo mental, factiblemente el consumo de algún suplemento nutricional sería muy recomendable para él en el desempeño de sus labores pastorales. Usted sabe que, es decir, los años no pasan en vano. Uh-huh. Ahora fuera de micrófonos hablábamos de la experiencia. Quiero contar una anécdota de la vida personal para que se dé cuenta los pastores y también los creyentes que están en nuestra sintonía lo compleja que es la vida del pastor. Era pastor en una iglesia y se requiere sangre para un hermano.
no resulta en la iglesia quien la done. Entonces yo digo, no, pues yo la dono. Me voy a donar la sangre y pierdo el sentido. Pierde la conciencia. Pierdo la conciencia. A tal estado que hay junta de especialistas ahí para volverme a la vida, porque pues según eso yo me fui. Sí. ¿Ya? Lo cierto es que cuando recupero la conciencia, el médico me dice, señor, ¿usted qué hace? Yo le digo, yo soy pastor. ¿Y a cuántas personas atiende usted? Pues para ese tiempo yo atendía a un grupo de 700, 800 personas. Me dijo, su trabajo es excesivamente pesado. Le recomiendo que no vuelva a donar sangre. Porque aquí casi que se nos va. Eso hace que yo no dono sangre. Sí, señor. Él me dijo, usted maneja una carga de estrés tan alta a causa de escuchar a tanta gente y tratar de resolver tantos problemas que casi se nos va ahora. Yo no sabía que era tan complejo. Me dijo, no vuelva a donar sangre. Eso me dijo él. Esto como para que se den cuenta que ser pastor es mucho más que presentar un sermón de 15 minutos. Es mucho más que llamarle la atención a una persona. El pastor escucha a tanta gente y con tantas situaciones diversas, y algunos son hasta agresivos. Sí, señor. Que le generan a uno, pues, cierta situación compleja y que lo va cargando a tal estado que puede llegar a colapsar. Por eso es tan importante la salud física, en la cual va inmerso ahí el cuidado que debe tener el pastor de sí mismo, la alimentación, ¿cierto? Y aprender, no sé cómo lo verá el pastor y médico aquí. Y no sé si estará, voy a decirlo y usted me corrige si está mal. En mi trayectoria de pastor, he aprendido a manejar 3 etapas en lo que tiene que ver con mi mente, con mi conciencia. Sí, señor. Y es aquellas que se resuelven ya, aquellas que requieren un corto plazo y aquellas que vale la pena guardar para siempre. Entonces yo trato de manejar mi memoria, mi cerebro, mi pensamiento en esos 3 aspectos, ¿no? Nadie me lo ha enseñado, pero yo lo he aprendido en el ejercicio. Entonces, termina el culto y atiendo a Juana, a Lola, a Enrique, a Pepe y de ahí para allá. En el momento le doy la presunta salida desde mi pequeño conocimiento a cada uno. Pero es así, de salida. Cuando yo llego a la casa, yo ya no sé con quién hablé, ni qué les dije, ni qué soluciones. Lo que sí sé fue que en el momento tuve de alguna manera la orientación que en ese instante pensé que era la que se debía de dar. Pero yo no me traigo esa carga para la casa. Cuando yo llego a la casa, entro a una nueva etapa. ¿Sí? Hay otra que tiene que ver con aquella de un lapso corto de tiempo. Entonces yo la alimento, la recreo, la profundizo. Pero una vez que termino, igual, perdón el término, va al cajón del olvido. Pero aquellas cosas que tienen efectos eternos, como son las que me forman y de las cuales yo tengo que hacer todos los días alusión, esas sí las guardo. Entonces yo por filosofía de vida he tratado de aprender a vivir cada momento. ¿Cómo maneja el pastor Carlos Hoyos situaciones que son de feligreses emocionalmente fuertes que pudiesen llegar a afectarlo? Más allá del ámbito netamente espiritual en el que usted se convierte en un intercesor, en alguien que aconseja, que direcciona, pero como esa carga emocional que queda, ¿cómo la maneja? Yo la manejo a los pies de Jesús.
Señor, yo no puedo, no soy capaz. Ahí te la dejo. Y sigo mi camino. Porque si yo me echara la carga que todos los días llega, porque pues no debería decirlo, pero yo atiendo gente todos los días todo el y a día. cualquier hora del día. Yo Soy hay veces testigo que de eso. Todo el día, todos los días. Sí, señor. Y de todos los lugares. Y de todos los lugares y de todas las temáticas. Sí, señor. De todos los temas. Todos los temas. Entonces yo trato de que las cosas no me afecten de tal forma que hagan que mi vida se deteriore. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo resolver, ya lo que veo imposible de mi parte, Señor, ahí te lo dejo y sigo mi vida. ¿Mm? Solo hay una cosa que sí me preocupa y es el ejercicio de mi vida cristiana. Es en la cual yo busco emplear mi mayor tiempo en el campo de la reflexión, del pensamiento, de la profundización de la temática en la cual yo me desempeño. Porque al final esas son las que traen resultados eternos. Y esas son las que de alguna manera hacen posible que yo pueda ser competente ante las demandas de muchos feligreses que carecen de algunos conocimientos que Dios en su infinita gracia me da. Entonces, en esa sí me ocupo y a esa sí le saco un buen tiempo. Sí, muy bien, hermano Carlos. El segundo ámbito del que vamos a hablar es el peligro del pastor en el campo de la familia. Ese sí que es complicado. Mire usted que hay una historia bíblica que es apasionante. Si un sacerdote se iba a casar, tenía que ser con familia de orden sacerdotal. Y si un sacerdote enviudaba, podía volverse a casar con una mujer, así fuera viuda, pero que hubiese sido esposa de sacerdote. Y a mí me parece que eso tiene sentido, porque de alguna forma muestra la identificación que debía de existir en ese campo para cumplir determinado ministerio. Cuando uno mira en el Nuevo Testamento, entonces dice Pablo en los requisitos del pastor o del que anhela ser un ministro del Evangelio, que debe de ser marido de una sola mujer y que debe de gobernar bien su casa y que debe de criar sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y da una explicación interesante, porque el que no sabe gobernar su propia casa, pues ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor debe de manejar la familia muy bien, bajo la premisa de la autoridad compartida. Es decir, donde lo que dice papá es lo que aprueba mamá, y donde lo que dice mamá es lo que aprueba papá, para que los hijos se levanten no perfectos, porque ninguno es perfecto, pero por lo menos que aquellos aprendan a respetar el ministerio de sus padres y que siempre estén dispuestos a escuchar a sus padres y a minimizar los efectos negativos que por el comportamiento de ellos puedan también afectar a sus padres. Hay parejas pastorales que están en desprestigio por la conducta de sus hijos. Y hay hijos que se encuentran defraudados porque sus padres nunca supieron dirigir su familia. Entonces yo me he encontrado con casos como escuchar, ¿no? Sí, señor. De un pastor que su hijo se ha levantado en contra de la misma iglesia a tal estado que va a tirarle piedra a la fachada de la iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. O hijos que no quieren saber nada de la iglesia ni del ministerio de sus padres porque el pastor no supo dirigir su familia. Entonces, el peligro que tiene el pastor en la familia está relacionado con la forma de gobierno, la capacidad de orientación, de disciplina, de
corrección, de castigo, inclusive, que se debe de tener dentro de la familia del pastor, donde el pastor no debe de ejercer la autoridad de una manera desproporcionada en su familia cuando está llamado no a arriar, sino a guiar. Y se ha dado que hay algunos que, a causa de su falta de conocimiento o formación, pues creen que ser pastor es arriar. Y cuando uno mira la cultura pastoril del Oriente, el pastor no arrea, el pastor guía. ¿Cuál es la diferencia? Que el pastor de Occidente se hace atrás de las ovejas con un zurriago. El pastor de Oriente va delante de las ovejas oyen su voz y lo siguen. A veces el pastor en la familia no sabe guiar su familia, arrea a la familia, maltrata a la familia, no involucra a la familia, no les da el tiempo necesario a la familia. Y un día se despierta y resulta que su propia familia son sus más grandes contradictores. Sí, señor. Entonces hay un peligro grande ahí. Digamos que en el campo del manejo del tiempo del pastor para con su familia y las actividades ministeriales, ¿qué recomendación haría usted, hermano Carlos? Yo llamo eso mayordomía, Sí. donde el pastor debe tener claro que hay tiempo para Dios, tiempo para la esposa, tiempo para los hijos, tiempo para la iglesia y tiempo para él. Yo debo de distribuir mi tiempo de tal manera que pueda atender las demandas divinas, las demandas de la esposa y la demanda de los hijos, como también las demandas de la iglesia. Yo debo de planificar. Porque cuando yo invierto los valores, cuando no le doy el tiempo a Dios que debo, o no le doy el tiempo a la familia, o no le doy el tiempo a la iglesia, pues es donde vienen las quejas de la comunidad, de la familia, o la ausencia de Dios en el ejercicio del ministerio. Sí, digamos que uno, pues yo no soy hijo de pastor, pero he compartido con hijos de pastor que lamentan la ausencia de sus padres en momentos que para ellos han sido importantes. Por ejemplo, he En esa escuchado, etapa de la adolescencia, sí, por ejemplo. o actividades que para ellos son significativas, entonces se quejan, mira que solo era un momento en el que iba a hacer X actividad y quería que mi papá estuviera, pero por sus actividades de servicio en la iglesia no estuvo, siempre fue primero esto que esto, entonces se quejan de esa situación. En las conferencias que yo doy para familia, yo he establecido un orden, ¿no? Dios, mi familia, mi iglesia y después lo demás. Creo que eso debemos de tenerlo en cuenta los pastores que tenemos familia, porque cuando desconocemos eso, entonces estamos amenazados. Y por eso hay familias pastorales destruidas. Pregunte por qué. Porque papá nunca sacó tiempo, porque él siempre se preocupó en los demás, pero dice ella, nunca sacó tiempo para mí. Entonces es un peligro que el pastor corre cuando no sabe dirigir su familia, guiar su familia. Sí, hermano Carlos, qué importante. El tercer aspecto que íbamos a hablar de peligro del pastor es el peligro en el ámbito doctrinal. Ahí sí que hay harto, como dicen por ahí, mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Por eso Pablo escribe en su carta a Timoteo y dice que quien ejerce el ministerio no puede ser un neófito. ¿Ya? Sí, señor. Y en la otra carta él les dice un hombre que debe ser aprobado por Dios y que usa bien la palabra de verdad. Se está refiriendo al manejo que debe de tener el pastor en relación a la doctrina que él está llamado a compartir, a enseñar. Un pastor mal formado doctrinalmente es un peligro para él
y para la comunidad y para la sociedad. Entonces, el peligro doctrinal en la vida del pastor, pues es bastante delicado porque está puesto como guía. Y yo siempre he dicho que uno de las grandes dificultades que tiene el pastor en la predicación y la enseñanza no está en transmitir lo que piensa y lo que cree a los que saben, sino más bien A los que no saben. a los que no saben. Claro que sí. Porque cuando yo planteo una enseñanza en una comunidad y estoy torcido en el conocimiento, tal vez hago las cosas de buena intención, pero no tengo la información ni la formación. Y eso hace de que yo haga un mal uso de la palabra, de una aplicación que no es, una interpretación que no se ajusta al contexto ni bíblico ni histórico, una aplicación que no es acorde a los valores cristianos. Pues el que tiene conocimiento y me escucha dice, ahí se le fue la mano al pastor. Eso no es así, ¿verdad? Sí, señor. Pero aquel que apenas comienza a degustar la leche espiritual dice palabra de Dios. Sí. Lo cree a pie junto, dicen en mi pueblo. Exactamente. Y eso es lo grave, Sí, claro. porque en vez de convertirse en alguien que construye, que edifica, que proyecta gente a un futuro eterno, más bien los está lanzando al precipicio, todo en razón a la falta de conocimiento. Yo pienso que las personas que proyectan a alguien al santo ministerio deben de sacar muy buen tiempo para compartir, para instruir, para enseñar, a fin de que ese candidato vaya con una estructura de pensamiento en el área doctrinal acorde al credo de la iglesia, ¿no? Oiga, que le puede sonar duro a alguien, ¿no? Pero nosotros también tenemos nuestro credo. Pero claro, es que si no fuera así, no estaríamos aquí. Claro que sí. Creo que Jesucristo es el verdadero Dios. Sí, Creo en la resurrección de los muertos. Ese conjunto de doctrinas se Esa. convierte en nuestro credo. Ese Ese es conjunto nuestro de verdades que compartimos. No es una oración No, gregoriana. No, para nada. Es un conjunto de doctrinas que hacen que la estructura del pensamiento doctrinal de la iglesia se convierta en la hoja de ruta que cada creyente debe de practicar si quiere ser salvo. Y que con mayores veras el pastor que es puesto como guía. ¿Ya? A uno le llegan inquietudes de muchas partes, creyentes con conceptos diferentes en razón a la instrucción que reciben dentro de su comunidad por personas que, aunque hacen las cosas bien intencionadas, no están bien enfocados en el tema que están manejando. Es muy delicado. No, es que eso es. Hay personas que con buenas intenciones terminan haciendo un gran daño. Claro. Por digamos que la idea que tienen, bueno, no lo llamamos autoengaño, porque factiblemente ni ellos saben que están engañados, pero tienen una postura. Por eso hablamos de la buena fe de ellos. Alguna, sí, claro, pero equivocada. En ocasiones a esa buena fe hay que tenerle cuidado. Exactamente. Hermano Carlos, otro ámbito importante del que podemos hablar del riesgo del pastor es el ámbito académico. El riesgo que corre el pastor en el ámbito académico. Cuando yo estuve en la universidad, me llamó mucho la atención la discusión que se dio desde el área administrativa de la iglesia con relación a la formación que estaban recibiendo los pastores en la universidad. Sí. Todo porque habían pastores que se dejaban influenciar de corrientes filosóficas ajenas al pensamiento de la iglesia, dándole más preponderancia a aquello porque era pues dado por una eminencia en el área académica
y desconociendo el estudiante los valores que son más saludables que las tesis académicas que se puedan plantear en cualquier universidad. Sí, señor. 2, el peligro que tiene el pastor en lo académico es que a veces reemplaza la inspiración, la iluminación y la revelación de Dios por lo académico, a tal estado que éste se vuelve un catedrático donde está en condiciones de describir el significado de la palabra dependiendo del idioma que sea y la connotación, y olvidando la verdadera esencia del sentido en el que se fue dicho el texto. Entonces encontramos buenos académicos y buenos oradores, pero no buenos predicadores. Hay una anécdota. Se dice que se hizo un evento en una iglesia y han invitado a unas personalidades porque pues quienes van a exponer son también excelentes expositores. Y ha salido uno de ellos al escenario y le ha hablado de no sé cuántas galaxias, no sé de cuánta dimensión hay de un planeta a otro, el clima de cada uno, el tipo es un físico impresionante, parte de la Biblia, y da una conferencia elocuente. Terminado el culto, el pastor anfitrión le dice al auditorio ¿qué tal les pareció la conferencia? Y entonces hubo alguien que se ha levantado y ha dicho, de verdad el hombre sabe mucho, es un hombre muy inteligente, es bien valioso lo que ha dicho, yo no lo sabía, pero no pasó de ahí. Cuando vino el segundo conferencista, él comenzó a manejar la temática desde el punto de vista bíblico de partida y bíblico de llegada, hablando del amor de Dios en la persona de Jesús. Y bueno, al terminar la conferencia, vuelve a hacerse el mismo interrogante. Sí. Y el que antes había dicho, qué pastor tan elocuente, ahora dice, qué Cristo tan maravilloso, qué Dios tan bueno, el que tenemos. Qué oportunidades tan grandes las que Dios le da al ser humano. Había una diferencia. Eran elocuentes ambos, pero hubo uno que reemplazó lo más importante por lo académico. Y el otro aprovechó lo académico para llevar a la persona lo más importante, que es al conocimiento de Dios. Entonces, a veces a los pastores se nos sube el ego porque tenemos un título, o 2, o 3, o más. Y se nos olvida que la esencia del ministerio del pastor es Dios y su palabra, inspirada por su espíritu. Creo que de nada me sirve a mí tener cualquier cantidad de reconocimientos y cualquier cantidad de cartones que dicen lo que yo he estudiado, si me desprendiera de la esencia que es Jesús. Entonces ahí vale la pena que el pastor piense que saber escribir mamá con tilde en la A es importante, pero es mejor saber que mamá alimenta. Es decir, es importante que el pastor tenga cuidado de desviarse un poco y darle mayor prelación a lo académico que al ámbito espiritual, en este caso del que estamos hablando. Desde el punto de vista bíblico. Sí, exacto. Sí es dejar claro la necesidad de que el pastor sea una persona que tenga el deseo de crecer en el ámbito académico, pero sin que esto venga a ocupar un lugar que no puede ser reemplazado ni por la academia, ni por el conocimiento, por nada. Que nace en Dios y que es la razón de lo que es el pastor. Sí, Entonces yo pienso que ahí hay que hacer un trabajo muy importante cada pastor, porque aquí no estamos desestimulando la educación, para nada. para nada.
Es más, incentivo a todos los pastores a que estudien, a que se formen y a que no estén bajo una sola corriente. ¿Ya? Sino que tengan fuentes diversas de información, las cuales le amplíen el conocimiento en diferentes temáticas y que les faculte para que en un momento determinado puedan plantear desde su visión cristiana, en el temor de Dios, bajo la iluminación de su Espíritu Santo, la realidad bíblica, que pienso que es el oficio del pastor. Entonces, el pastor debe ser alguien que está actualizado. Sí, señor. En lo político, en lo religioso, en lo académico, en lo teológico, en lo social, en lo económico, en todos los campos. Pero aquellos campos ajenos al pleno ministerio para el cual ha sido llamado, hombre, que no lo afecten de manera negativa, convirtiéndolo en un catedrático y en un verdadero predicador del evangelio. Así es, hermano Carlos. Otro de los peligros que puede correr el pastor es en el ámbito financiero. Ese sí que es bien delicado. Pablo escribe a Timoteo y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el mensaje de Pablo a un pastor, nada más que al superintendente de la iglesia en Éfeso, que era Timoteo. Porque desde la antigüedad hubo hombres que, aprovechándose de la investidura de pastores, explotaban la ignorancia del pueblo y en consecuencia se lucraban y se beneficiaban a sí mismos. Sí. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, que es una carta pastoral, y le dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, habiendo codiciado algunos, fueron traspasados de grandes dolores. No es que Pablo esté en contra de que el pastor viva dignamente. Sé que ese no es el pensamiento de Pablo. Él recibió una ofrenda en Filipo que fue tan grande que le suplió todas sus necesidades. Yo pienso que hoy sería algo así, una ofrenda de 1,000, 2,000 millones de pesos, para que compre su casa, para que compre su medio de transporte, tenga con qué cuidar de su familia, educarlos, tiempo para su descanso, yo qué sé, proyecto hacia el futuro cuando se retire del ejercicio ministerial. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, cuidado con llegar a poner su mira tanto en las riquezas, en las finanzas, que descuiden lo esencial, que es su ministerio. Y Salomón, esto sí que me encanta, voy a leerlo, porque yo sí quiero que ustedes se informen de esta verdad bíblica. Es que cuando uno lee la Biblia, hombre, uno al final llega a la conclusión de que es lo mejor. Dice textualmente que sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, ¿sí? Lo plantea y comienza a explicar con lujo de detalles por qué no debe de fijarse en las presuntas riquezas. Porque las riquezas se acaban, pero si hay ovejas, habrá lana, habrá leche y habrá carne. Pero si se acaba las ovejas, mire lo que dice, es que en el capítulo 27 usted lo encuentra de una manera clara. Verso 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños y explica la razón. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Y les dice, los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas.
Entonces, cuando un pastor pone la mira en lo monetario y descuida el rebaño, tiene un problema serio. Y es que mañana el dinero se acaba. Y si ya no tiene ovejas, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los corderos para aumentar el campo? Que eso es lo que dice aquí. El escritor consagrado, Pablo, también dice, pues que vendrán obreros cuyo Dios es el vientre, hombres amadores de sí mismos, que lo único que les interesará serán los bienes materiales. Y es muy triste uno escuchar a pastores maldiciendo a los creyentes por la parte económica o porque no hacen exactamente lo que ellos piensan que tienen que hacer, cuando el deber del pastor es administrar. Pedro, escribiendo en su carta, leámoslo en el capítulo 5. Yo pienso, ojalá que haya mucho pastor que esté escuchando esta tertulia pastoral donde pues estamos planteando peligros que tiene un pastor, y entre ellos, ¿qué? Las finanzas, el manejo financiero, que muchas veces el pastor no sabe y se deja envanecer y termina mal. Pedro, el apóstol, en su primera carta, sí, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también partícipes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Ya? Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, el pastor debe de tener cuidado en las finanzas, porque puede que su visión se le vaya como se le fue a Balaán. ¿Cierto? Que amó más las riquezas de este mundo que el propósito de Dios que tenía con él. Eso en una parte. La otra está relacionada con dedicarse a negocios ajenos al que Dios lo ha puesto. Mano Ezequiel, ¿me regalas? Ajenos a los que Dios le ha puesto. Entonces se resultan en negocios que nada tienen que ver con el ejercicio ministerial, que es que si invierto 1 millón, a los 30 días me devuelven 1,5 millones. ¿Ya? Sí. Y eso se ha dado. Claro que se ha dado. Que es que voy a echar un cultivo que me va a generar determinado ingreso al fin del año. Que es que voy a hacer una cría de cerdos porque eso me genera una utilidad de tanto en tanto tiempo. Cuando la verdad, el pastor debería dedicarse simplemente a lo que Dios le encomendó, que es atender la grey de Dios, que es pastorear el rebaño, no esperando hacerse rico a través del ministerio, porque creo que ahí es donde está la equivocación. Cuando alguien piensa que el ministerio es fuente de ganancia y se encuentra con que no es así, entonces busca otras alternativas y se vuelve conductor de Uber, se vuelve comerciante, cambalachero. Hombre, usted no puede deshonrar a su patrón. Si su patrón, que es Dios, no ve por usted, no vale la pena que usted se diga que es un pastor y que Dios es su patrón. Porque yo se lo digo por experiencia propia, todos los años que he ejercido el ministerio,
Nunca he hecho otra cosa diferente que predicar. Y Dios nunca me faltó con nada. Incluyendo aquella vez que no hay que voltear a ver en casa y mis suegros vienen y se llevan a mis hijos. Porque aunque alguien lo interpretara mal, yo solamente tengo que decir que Dios proveyó. Yo no tengo, pero Dios tiene. ¿Quién tiene para que supla la necesidad mía? El pastor debe ser una persona abnegada por la obra de Dios y hacer el trabajo para el cual Dios lo ha puesto. No esperando enriquecerse, sino cumplir la misión. Y lo demás, Dios lo hará llegar a través de, por medio de. Lo que sí será cierto es que no se acostará sin alimentarse. Y sus hijos no morirán de hambre. Ni tampoco estarán en la sociedad desnudos. Porque el Dios a que yo sirvo es el dueño del oro y la plata. Y Él la tiene repartida en diferentes bolsillos. Puede ser que yo hoy no la tengo en mi bolsillo, pero la tiene Ezequiel, o la tiene Darwin, o la tiene alguien que yo no sé y tampoco inclusive ignoro dónde está y Dios le coloca el sentir que viaje, venga y me traiga. Y yo lo estoy diciendo porque lo he vivido como pastor. Sí. Entonces, sí hay un peligro muy grande en el manejo de las finanzas. Ya hemos tocado esos aspectos, pero vamos con el tercero. Y está relacionado con el manejo que se da de la economía de la iglesia, donde el pastor, por un momento, yo qué sé, llega a tomar dineros de la iglesia que no le pertenecen y hacer uso de ellos, con el supuesto que mañana repongo, y en ese campo el diablo va ganando ventaja y un día cualquiera se despierta con una deuda no pequeña, con una revisión, y descubren que ha hecho un desfalco en las finanzas de la iglesia a nivel local, a nivel distrital y a nivel nacional, y entonces va a perder ¿qué? El ministerio. Por eso es que la economía es muy delicada. Y el pastor debe de saber ubicar cada cosa en su sitio. El manejo de las finanzas en la familia, donde el pastor se cree amo y dueño de todo lo que recibe y se le olvida que su esposa es el 60% de su ministerio. ¿Por qué no participarla de la bendición? ¿Por qué no decirle, tuve este ingreso, esto es lo que tenemos y vamos a hacer esto y vamos a invertir en esto y nos quedó esto o no nos quedó? Y entonces vamos también a minimizar efectos de inconformidad en la familia, porque ellos pueden estar pensando que el pastor, quien es el esposo y padre, está con una sobreabundancia y ellos carecen de sus bienes básicos. Entonces, el pastor también tiene que saber manejar ese aspecto. Cuando no sabemos manejar el aspecto financiero dentro del ministerio, pues estamos en un riesgo tan grande que podemos perder la familia, el ministerio, inclusive la salvación. Bueno, Carlos, finalizando ya el programa, quería que tocáramos otro de los puntos que dispusimos a tratar, y es el peligro que el pastor corre en el ámbito moral. Pues que yo creo que nos toca hacer otra tertulia, porque hay otras cosas. Sí, sí. El campo moral del pastor, yo he dicho más de una vez aquí que hay 3 cosas que un pastor debe reunir. 3 tipos de autoridad. Exactamente. Que es la autoridad espiritual que está relacionada con su vida devocional, que es la autoridad moral y que es la autoridad en el conocimiento. Sí, señor. Ya tratamos la del conocimiento, ¿no? Nos falta la moral. Es que un pastor que no tenga autoridad moral, pues no podrá lograr que su mensaje produzca el efecto transformador en quienes le escuchan. Porque ¿cómo puedo decir yo que no robe si yo robo? ¿Cómo puedo decir yo que no mate si yo mato? ¿Cómo puedo decir yo que no adultere si yo adultero? ¿Cómo puedo decir yo que no fornique si yo fornico?
¿Cómo puedo decir que no codicie si yo codicio? Entonces, cuando entramos al campo moral del pastor, quiero centrarme en aquel manejo que el hombre le da o que el pastor debe de dar en relación al sexo opuesto. Ujú. El pastor debe de cuidarse mucho, porque sé que esto va a sonar duro, pero es simplemente una realidad. El pastor siempre perderá con el sexo opuesto. ¿Escuchó? Siempre. No ganará una, todas las perderá. ¿Cuál es la única que él gana? En la que no se involucra. Entonces, a veces los pastores somos pues muy amables, ¿sí? Ujú. Supremamente generosos, y desafortunadamente en ese manejo puede darse para malas interpretaciones. Mientras que el pastor saluda a la jovencita de abrazo, pero no lo hace con la ancianita, entonces la interpretación que pueden dar es ¿por qué sí con ella y por qué no con la otra? O el manejo que da cuando tiene que ver con la interacción, donde hay preguntas y hay respuestas que muchas veces pueden ser inclusive bastante complejas y que en un momento dado el pastor puede terminar enredado por no saber manejar su relación con el sexo opuesto. ¿Ya? O también debe de cuidarse en el manejo hoy con niños y niñas, porque resulta que todo lo que un niño diga es verdad. Así no sea verdad, porque también se ha comprobado que muchos niños, presionados por la otra parte, dicen cosas que no son y después se devuelven haciendo ver que simplemente fue una presión por hacerle daño a X, Y o Z. Pero dentro de la regla, lo que el niño dice es la verdad. Entonces, si el pastor no se cuida, no maneja esa relación de una manera coherente con los niños de la iglesia, también puede terminar involucrado. Yo conocí el caso de un pastor que fue afectado de manera negativa porque habían ciertas personas dentro de la comunidad que no lo querían y uno de sus niños ha sido motivado por sus padres para que vaya y abrace al pastor y el pastor pues no le vio problema, le han tomado la foto y con eso le han montado una demanda y el pastor ha tenido que comparecer ante la ley porque lo juzgan de mal uso o mal manejo en la relación con la niñez. Entonces, por eso cuando hablamos de lo moral, el pastor debe de saber manejar sus relaciones interpersonales. Yo diría que no solo con las mujeres, sino también con los hombres, no solo con las niñas, sino también con los niños. Porque al final es la figura que está representando a Dios en el ejercicio del ministerio y a la iglesia como líder de una comunidad. Y debe de ser la persona incuestionable. No en vano, la primera exigencia apostólica es que sea ¿qué? Irreprensible. Y cuando usted mira, ¿qué quiere decir la palabra irreprensible? Se refiere a que es una persona sin tacha. El tiempo se nos fue.